Buenas tardes, señor presidente, señoras asambleístas, buenas tardes. Un saludo a los que nos ven por redes sociales. Hoy día esperábamos escuchar aquí a la ministra de Salud, justo el día en que la ministra de Salud debía comparecer a este recinto legislativo para dar explicaciones sobre el lamentable estado del sistema de salud. Resulta que de pronto ya no tenemos ministra, porque renunció el día anterior. Así sin más. Se fue la ministra de Salud, que no vino a rendir cuentas y bajo cuyo liderazgo se profundizó el desmantelamiento de la estructura de salud pública. Una crisis total del sistema de salud, que como todas las crisis, obviamente afecta principalmente a los más humildes. Y hoy, dolorosamente, hemos conocido, por las preguntas que hacía el asambleísta Lloret, que esta ministra fue encubierta por algunos asambleístas y por la mesa de salud. Que nunca más pase eso, que nunca más pase eso, que nunca más autoridades encubran ministros que tienen tan baja gestión. Nos seguimos preguntando, ¿de qué sirvió el estado de emergencia declarado en 135 hospitales públicos entre agosto y octubre del año pasado? Si de los 123 tipos de medicamentos que necesitaban con carácter de urgente para atender las más variadas dolencias, solo se adjudicaron 42. ¿Qué pasó con los otros 81 fármacos que faltaban? Nadie dio respuestas el día de hoy. Perdió, sin embargo, la oportunidad la señora Garzón de decir aquí con absoluta claridad lo que señala el informe técnico de la propia cartera de Estado que ella encabezó para justificar las causas del desabastecimiento. Y cito literalmente, la limitada asignación presupuestaria para la compra de medicamentos y dispositivos médicos. Lo mismo que ha dicho el exministro saliente de Transporte y Obras Públicas, el señor Cabrera. Lo mismo que ha dicho también el exministro Cueva, porque jamás, y lo aceptó el día de hoy, porque jamás volvió el presupuesto de salud que dejó la revolución ciudadana para el pueblo ecuatoriano. Hoy en día, el desabastecimiento de fármacos e insumos médicos es total. La crisis ya no solamente de los hospitales de la red del IES, de la red del MSP, sino que también hay desabastecimiento en los centros rurales de salud a nivel nacional. Hablamos de más de 1.500 establecimientos y centros públicos que carecen de fármacos para el tratamiento de cáncer, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades. Estamos hablando, y ya lo hemos escuchado toda esta larga sesión, estamos hablando de vidas humanas en peligro inminente y otras muchas ya apagadas debido a la indolencia de un gobierno que se jacta de reducir un abultado déficit fiscal y de aumentar sus reservas internacionales. ¿A qué costo? ¿A costo de la muerte de ecuatorianos? Ya basta. ¿Es que se vale todo en los cálculos macroeconómicos? ¿Cómo le explicamos a un paciente con cáncer que el dinero de sus aportes no fue invertido en el sistema de salud pública, pero que está en Suiza, en un banco en Suiza? ¿Cómo le explicamos eso? ¿Qué le decimos a los padres de los pacientes con discapacidad o con enfermedades catastróficas? Lo siento, es que sus medicinas son caras. Ya basta de tanta indolencia. La Constitución indica en su artículo 3 que es deber primordial del Estado garantizar el derecho a la salud y que la salud es un derecho inalienable e imprescriptible. Asimismo, el artículo 363.7 de la Constitución señala que el Estado es el responsable de garantizar la disponibilidad de medicamentos, haciendo hincapié en que la adquisición de insumos para la salud pública prevalecerá por sobre cualquier criterio económico. Esto significa que el FMI no tiene ninguna potestad para condicionar el derecho a la salud y a la vida digna de ningún ecuatoriano. Así de claro lo manda la Constitución de la República. ¿Qué más debe pasar para que el gobierno ponga en el centro de sus preocupaciones a este sector fundamental? La salud no puede ser un lujo de quienes pueden pagarla. Hemos vuelto a ser ese país donde estar sano depende del dinero que tenga la familia. ¿Cuánto retroceso? ¿Cómo se extrañan los tiempos cuando los ecuatorianos eran primero? Cuando el Ecuador era primero.
Esos tiempos se extrañan, por eso sabe el pueblo ecuatoriano que con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Pero tranquilos, nos dicen, más de un año después de asumir como vicepresidente, resulta que el doctor Borrero se puso el mandil. Ahora sí, y ha comenzado a presidir desde el 4 de julio el Gabinete Sectorial de la Salud y estará al frente de la nueva declaratoria de emergencia del sistema de salud. ¿Qué significa eso? Que nos están diciendo que también este año era un tiempo borrador, así como el decreto 455. Basta, necesitamos compromisos reales en plazos reales. No sirven más las declaraciones que vamos a hacer, que van a hacer, que estamos a punto de hacer, pero el caso es que nunca han hecho nada y no hacen nada. Necesitamos respuestas y acciones ya. Y nosotros exigimos medidas concretas. La implementación del famoso plan de externalización de farmacias para que los pacientes puedan retirar sus fármacos en farmacias particulares. Pero no solamente para las farmacias que son amigos del gobierno de turno, que todas las farmacias participen. Necesitamos la compra inmediata de los medicamentos para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Frenar las desvinculaciones y despidos masivos del personal de salud, tanto del IES como del MSP, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional. Necesitamos conocer los detalles del plan de emergencia de salud, tiempos previstos para llevarlo a cabo y el presupuesto que se destinará. Va llegando la hora de que entendamos que no es posible hablar de un país de paz o de una patria de libertades sin el acceso a la salud universal, señor presidente. No se puede hablar ni de libertad, ni de patria, ni mucho menos de paz sin salud pública. Gracias, presidente.